Me olvido. Listo, ahora sí. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, algún aporte, algo que queramos acotar a este primer paso que hemos visto sobre la comunicación, el concepto y la importancia? ¿Algo más que queramos mencionar, algo más que queramos acotar? ¿No? Si no es así, entonces déjenme compartirles pantalla. Estas diapositivas que les voy a presentar a continuación están también en su plataforma, ¿sí? Así que después ustedes también lo pueden revisar en plataforma más adelante y si hay alguna igual pregunta o inquietud en relación a esto, pues lo podemos igual trabajar. Y déjenme ver, vamos a ver. Listo. Entonces, listo. Entonces me avisan si todos estamos viendo en este momento las diapositivas, ¿sí? Se Todos, mira, ¿sí? Raquita, no te- Ahí estamos, ¿sí? ¿Pueden ver todos las diapositivas? Ahorita sí, ya. Listo, perfecto, muy bien. ¿Ok? Entonces, hemos revisado y hemos visto y hablado un poquito sobre el proceso de comunicación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre las condiciones importantes que debemos tomar en cuenta para que se produzca la comunicación. ¿Ok? Y tenemos cuatro elementos importantes que deben intervenir para que se dé este proceso comunicativo. ¿Ok? Que es la sintaxis, comunicación escrita, la semántica y la pragmática. ¿Alguna vez habían revisado estos conceptos? ¿Alguna vez habían escuchado estos conceptos? No No. me... Sí, ¿Sí? Muy bien. Ay, no sé si... Tipo, en el colegio, todo, sí. En ¿cómo es? gramática No sabemos a fondo. se hablaba de eso. Ya, alguien por ahí que mencione algo que todavía no le escuché a alguien que mencionó algo de... Ay, ay, ay. Ay, ay. Alguien me decía algo sobre los temas que les mencioné. Eso, ahí sí, ya les da todo. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna vez se habían mencionado, se habían escuchado y bueno, pues estos temas que les mencionó, la sintaxis, ¿sí? Sí Sí, hemos oído, pero no sabemos a fondo qué mismo es. Y ahorita vamos ya, a ver, muy a bien, fijarnos perfecto. Ya, listo. Alguien que tal vez diga, sí, profe, yo sé, ¿no? Listo. A ver, entonces, tomemos en cuenta unas, tomemos en cuenta esta situación, ¿ok? Todos los cuatro elementos que usted puede ver aquí en pantalla, sintaxis, comunicación escrita, semántica y pragmática, corresponden a las condiciones que se deben presentar para que se produzca una buena comunicación, como habíamos hablado, entre los individuos o grupo de personas también, ¿ok? Algunos de ustedes me decían, sí, sí, hemos escuchado esos términos, pero a ciencia cierta, perdón, no comprendemos qué significan esos términos. Ok, muy bien. Vamos a empezar por la primera, la sintaxis, ¿sí? Como dice ahí mismo en la presentación, se relaciona con la estructuración y las modalidades de transmisión de información. Ok, y ahora, bueno, pues, ¿qué significa eso, profesora? Muy bien. La sintaxis tiene que ver con los elementos gramaticales que yo voy a utilizar para que se produzca el proceso de comunicación, ¿sí? Eso quiere decir que en la sintaxis yo voy a utilizar el orden gramatical. Cuando hablo de gramática, hablo de los elementos de la lengua que se utilizan para que se formule, en este caso, una oración, ¿ok? Para que yo no diga palabras sueltas. Entonces, nosotros recordamos que cuando estábamos en la escuela,
nos enseñaron a formular oraciones, ¿no es cierto? Que tengan elementos. Sujeto, verbo y complemento son los que deben tener, son los elementos que debe tener una oración para que tenga sentido completo, ¿ok? La sintaxis se refiere a eso, ¿sí? Al orden de las palabras, ¿sí? A la estructura que debe tener una oración para que sea entendida de la mejor manera, con sus conexiones, con sus preposiciones, con sus conjunciones. Si yo digo la oración, María compró vegetales esta mañana, ¿sí? Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. María, que es el sujeto, compró, que es el verbo, y vegetales esta mañana, que es el complemento, ¿sí? Es una oración con su estructura gramatical organizada. Pero ahora si yo digo, vegetales María compró esta mañana. Tal vez diga, así se entiende la oración así también, pero puede llegar a generar tal vez ambigüedades, tal vez confusiones en la transmisión del mensaje. Entonces, es importante llevar el orden, ¿sí? De las oraciones para que no exista ninguna inconformidad, ningún malentendido, ninguna mala interpretación en la transmisión del mensaje que yo quiero decir, ¿sí? Entonces, la sintaxis, viéndolo desde ese modo, cuando nosotros realizamos un escrito, ¿sí? ¿Qué es lo que se refiere? Pues a que el escrito sea claro, sea comprensible, que no haya malos entendidos, que no haya ambigüedades, ¿sí? Y que, bueno, pues mis ideas estén claras y bien organizadas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere la parte de la sintaxis, ¿ok? Que cada una de las oraciones de los párrafos que yo formule tengan una estructura organizada para que sea entendido de la mejor manera, ¿ok? Entonces, preguntas sobre la sintaxis, recordemos, es la estructura gramatical que tiene la oración y que en conjunto yo voy a formular párrafos para que sean escritos, sean comprendidos de la mejor manera, ¿ok? ¿Claro es lo que es la sintaxis? Todo lo que tenga que ver con la parte gramatical. ¿Listo? Aquí interviene mucho lo que yo ocupo. Ortografía, signos de puntuación, ¿sí? Las mayúsculas, las minúsculas, cómo separo yo párrafos, ¿ok? ¿Sí? Cómo yo formulo las oraciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros en la parte de la sintaxis? Todo lo que tenga que ver con la estructura gramatical de la oración, ¿ok? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿No? Listo. Bien. Entonces, vamos al siguiente elemento, que es la comunicación escrita, que obviamente está relacionada con la sintaxis. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿sí? Generar la comunicación escrita también. Recuerden que la comunicación escrita es Lo que una pasa es que acción. lo necesito para ver la letra, ¿no? Por ahí alguien me dijo algo? ¿No? Listo, entonces, la comunicación escrita, como les decía, recuerden que es una acción que nosotros adquirimos después de la oral, porque recuerde, cuando ustedes eran, bueno, pues lo primero que nosotros como seres humanos, cuando llegamos a este mundo, lo primero que aprendemos es hablar, ¿verdad? Escuchando a nuestros papás, cuando nos decían mamá, cuando nos decían papá, ¿sí? Cuando nos decían agua, lo primero que nosotros como niños en las primeras etapas, ¿sí? Empezamos a realizar, pues es la comunicación oral. La comunicación escrita lo empezamos a desarrollar cuando entramos al jardín, cuando ya empezamos a ver el abecedario, a escribir nuestro nombre, a escribir las palabras más fáciles. Esta acción es la segunda que nosotros realizamos. Miren, por eso es muy importante la comunicación oral, porque es la primera que adquirimos como niños, y después la escrita, porque es la que viene después ya con un proceso en el que nos enseñan a nosotros y bueno, pues tienen que estar pendientes de este proceso para que nosotros adquiramos una buena ortografía y caligrafía de igual manera, ¿ok? Entonces, ¿la comunicación escrita es importante? Claro que sí.
¿Cumple el mismo papel de la comunicación oral? Sí, nada más que en este caso es escrita, ¿sí? Yo puedo comunicar un mensaje de manera escrita, miren, cuando recibimos cartas o cuando, no sé, sus hijos, sus nietos les hacen cartitas, te quiero mucho, es un mensaje que nosotros estamos recibiendo, ¿ok? Entonces, es importante este proceso también. Recordemos que dentro de la comunicación escrita tiene que estar mucho más la parte de la sintaxis. ¿Por qué? Porque ahí es donde, ¿sí? Se verifica si la parte gramatical está bien aplicada y utilizada. Ahí es donde vienen los errores. Recordemos que una coma, ¿sí? Puede transmitir el mensaje de otra forma, si la quito o no la quito, si la pongo o no la pongo. Las tildes, que son muy importantes, porque una palabra con tilde puede significar otra cosa, el mensaje se puede transmitir de una manera diferente, ¿sí? Entonces, las acentuaciones son importantes en la comunicación escrita. La estructura gramatical es una parte importante en la comunicación escrita, ¿sí? Entonces, recordemos el segundo proceso que a temprana edad lo aprendemos a hacer y que necesita una guía, la comunicación escrita, ¿ok? Y la semántica, ¿sí? ¿Qué es el significado de los mensajes verbales y no verbales de los interlocutores? Que bueno, pues es igual lo vamos a ver un poquito más a profundidad en la siguiente, en la parte de, más abajo, pero la semántica, ¿sí? Es la unidad lingüística, ¿sí? Que se refiere a varios interpretaciones de signos, lingüísticos, palabras, eh, la parte verbal y la comunicación no verbal entra mucho aquí, ¿sí? El yo poder interpretar el significado de los mensajes. A veces un gesto, ¿sí? Ya me transmite un mensaje, ¿verdad? Sí, a veces nosotros ya sabemos cuando alguien está enojado, cuando alguien está feliz, porque su rostro así lo demuestra. Entonces, un gesto también, ¿sí? Nos ayuda a nosotros a interpretar un mensaje y esto va dentro de la semántica, ¿ok? Y la pragmática, ¿sí? Que es lo último, que son las condiciones para intercambiar las ideas con las personas, ¿sí? Empezando por los comportamientos de las personas que tenemos a nuestro alrededor y las intenciones, ¿sí? Que intervienen en la comunicación. Es decir, la pragmática viene con la comunicación y la relación de las personas que yo tengo en mi entorno, ¿sí? Esa es la pragmática, ¿ok? Todos los comportamientos que tengan las personas a mi alrededor y las condiciones que se presenten en el proceso comunicativo para que éste se lleve a cabo de la mejor manera, ¿ok? Todos estos elementos forman parte importante para que se produzca una comunicación, ¿sí? Sin estos elementos, tal vez algo no iría bien, ¿sí? Algo fallaría, ¿ok? Recordemos empezando por lo que decíamos de la sintaxis, ¿no es cierto? Si mi oración, si mi idea está desordenada, está chueca, no van a entender lo que yo quiero decir, ¿sí? Por lo tanto, importante y tip siempre, cuando yo realice el proceso de comunicación, es importante que yo haga notas mentales, ¿sí? Es importante, nosotros cuando estamos conversando con alguna persona que ya conocemos, ¿sí? Sabemos cuándo nos está prestando atención, sabemos cuándo me está entendiendo, ¿sí? Sabemos cuándo está interesada en lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Sabemos esa parte, ¿ok? Entonces es importante generar las notas mentales para yo poder, bueno, pues organizar mis ideas. Ese proceso es en cuestión de segundos. Hago notas mentales para yo poder organizar mis ideas y dar la respuesta, obviamente, de acuerdo al tema del que se está hablando. Porque no sé si alguna vez les ha pasado que les dan alguna respuesta y dicen, no, pero yo no estaba hablando de eso, o no era lo que estábamos diciendo, ¿sí? O tu comentario está fuera de lugar porque no era del tema que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, por eso es importante mucho, ¿sí? Prestar atención y generar notas mentales en nuestra cabeza para poder responder de acuerdo al tema, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Preguntas sobre estas 4 condiciones que debemos tomar en cuenta para la comunicación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Y ahora vamos a la parte
Bueno, pues para que se dé este proceso de comunicación, una vez ya generado todo esto, bueno, pues, y ahora, ¿qué elementos surgen en el proceso de comunicación? ¿Cuáles son los elementos que intervienen para que se dé este proceso de comunicación? ¿Ok? Entonces, tenemos todos estos elementos que se ven de manera general, ¿sí? Todos estos elementos deben, sí o sí, intervenir en el proceso de comunicación, ¿ok? Porque si alguno de estos elementos falla, el mensaje que yo voy a transmitir no se va a cumplir de la mejor manera, no van a entender, ¿sí? No se va a entender, no se va a comprender, ¿ok? Entonces, esto por ahí tengo un micrófono abierto. ¿Me ayuden cerrando, por favor? No encuentro cuál es. Mm, Aquí. Listo. Y acá. Ok, listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Recuerde que si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya entendido bien, me avisa nomás. Listo. Vamos con los elementos de la comunicación. Como les decía, cada uno de estos elementos es importante. Si alguno de estos elementos falla, pues el mensaje que se quiera transmitir no va a ser comprendido para nada. ¿Ok? Entonces, autores principales de los elementos de la comunicación, necesitamos un emisor, ¿ok? Que en este caso es la persona que va a transmitir el mensaje, ¿ok? Que va a realizar el proceso de codificación del mensaje. Ahora sí, ¿qué significa? ¿Ok? ¿Cómo yo codifico? Bueno, pues ya vamos a ver cada uno de los elementos y vamos a ver que en la parte de los códigos, ¿sí? Ahí va a estar especificado esta parte. ¿Ok? Entonces, yo en este momento soy o cumplo el papel de emisor. ¿Por qué? Porque les estoy transmitiendo en este momento un mensaje, ¿sí? ¿Ok? Fácil. El emisor es la persona que transmite el mensaje y el receptor es la persona que recibe el mensaje, es decir, que descifra el mensaje, que interpreta el mensaje, que decodifica, ¿sí? En este caso, el mensaje que el emisor lo está transmitiendo, ¿sí? ¿Ok? Emisor, persona que transmite el mensaje, ustedes en este caso son los receptores, ¿ok? Quienes están recibiendo el mensaje, ¿sí? Del proceso de comunicación, ¿ok? Hasta ahí los dos elementos fáciles. El mensaje, obviamente, que es el contenido que yo deseo que en este momento ustedes adquieran, que es hablar sobre los fundamentos de la comunicación oral y escrita. ¿Ok? Listo. Facilito y sencillo. Tres elementos que deben estar pendientes. Emisor, receptor, mensaje. ¿Ok? Ahora sí, el canal. El canal, nada de Coavisa, TC Televisión, Teleamazonas, no, el canal que en este caso utilizamos para transmitir el mensaje. En este caso, en este momento, ¿cuál es el canal que nosotros estamos utilizando o que yo estoy utilizando y que ustedes están utilizando para recibir la información? Lo estamos utilizando en este momento. ¿Cuál será? Vía online. Perfecto, ¿no es cierto? El canal es vía online, ¿ok? Ese es el medio que estamos utilizando para transmitir el mensaje, ¿ok? Perfecto, muy bien. Y el código, ¿sí? El código, y bueno, pues tomen en cuenta que cuando ustedes realizan una conversación física con otra persona, ¿el canal cuál será? ¿Cuál será el canal? Cuando usted conversa con, con Será otra. la voz, las Muy bien, manos, perfecto. Nuestra los voz, ojos. muy bien. En este caso, primero nuestra voz, nuestra boca, que es lo más importante, porque sin eso, bueno, pues no podemos emitir los sonidos y obviamente no se transmitiría el mensaje. Perfecto, muy bien. Y el código, ¿ok? Que es la forma en la que se intercambia la información y también los signos y los símbolos que utilizamos para transmitir el mensaje. En este caso, ¿cuál es el código que estamos utilizando? Bueno, que estoy utilizando para transmitir el mensaje. A ver, ¿quién me dice?
¿Qué código estoy utilizando yo para transmitir el mensaje en este momento? Ya sabemos que el Oral. canal... no, eso estaría dentro de la parte del canal, pero el código, ¿cuál sería? Zoom. No, eso está dentro de... Verbal. Verbal. Ya, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ajá, verbal. Código hablado. ¿Alguien por ahí dijo? Sí, el código hablado. Ya casi por ahí sale. ¿Qué pasa si yo en este momento empiezo? Audible. El Ya, link que nos da. muy bien. Interacción, No, ¿Qué? interacción, ¿no? código oral. No, No. vamos por esta, ¿alguna vez han escuchado, me imagino que sí, sobre el código Morse, ¿no es cierto? Ya el que es de los soniditos, muy bien, que antes obviamente transmitían mensajes así, de esa forma, ¿verdad? Si yo empiezo en este momento a hablar en inglés o si yo empiezo en este momento a hablar en chino, ¿ustedes me van a entender? Tal vez uno que diga yo sí sé inglés, sí, tal vez uno que diga yo sí sé chino. Entonces sería español. Correcto, muy bien. El Español. español, muy bien. El código que yo Español. estoy utilizando, perfecto, para transmitir en este momento el mensaje, ¿sí? Es el español, idioma español, lengua español, castellana, para que ustedes puedan comprender el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran con personas de otros países, ¿sí? Y quieren entablar una conversación? Qué difícil, porque si usted no domina, tal vez imagínese que usted quiera conversar con una persona que es americana, con una persona, yo qué sé, que es italiana o francesa o china, quiere transmitir un mensaje, qué complicado porque no manejan el mismo código, ¿sí? El mismo código para transmitir el mensaje. Entonces, ya ven la importancia de que todos los elementos se conjuguen para que se dé el proceso de comunicación. Sí, bueno, ahora con la tecnología y con todos los elementos que nos brindan las TICs, podemos, en este caso tal vez, cruzar unas 2 o 3 palabras con personas que no hablan nuestro mismo idioma, pero siempre sigue siendo complicado el que yo transmita verdaderamente el mensaje y que la otra persona me entienda, ¿ok? Entonces, la importancia del código en el proceso de comunicación es muy importante. Si la otra persona, si el receptor no maneja el mismo código que yo estoy utilizando, pues va a haber un conflicto. El mensaje no se va a comprender. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí sí estamos claros en esa parte. Listo, entonces, Profesora, dígame, en este caso que el que usted está hablando, ¿podríamos usar otro código? otro código, Le explico, le explico. Yo estuve en Canadá, por la misericordia de Dios, yo no hablo muy bien el inglés, por ahí entiendo ciertas palabras, y me mandaron a comprar una gaseosa, y el que estaba atendiendo el lugar era un canadiense, y no me entendía, y yo utilicé otro código que es el de las manos, el de interactuar. Entonces yo le hablaba que yo quería gaseosa, me decía que no entendía, entonces yo le, hola mano, le hice, perfecto, y fue y me trajo 3 gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, y me dijo que cuál quería, y yo dije esta, y le pagué. perfecto, Podríamos utilizar ese código. Lo claro importante es calmar la sed. eso, y justamente a esa parte iba, ¿no? Cuando hablamos ya, justo en el elemento que iba a decir del contexto, muchas de las veces nos encontramos en esa situación, ¿sí? Y bueno, pues a ver, si yo no sé, bueno, yo siempre, y eso es algo innato que tiene el ser humano, que bueno, pues trata de buscar las soluciones en este proceso comunicativo y trata de resolver el problema y decir, bueno, pues a ver, ¿cómo más o qué puedo utilizar? Y esto es lo que nosotros vamos a ver en la parte de la comunicación no verbal. Nuestro cuerpo habla por nosotros también. Las señas son parte importante del proceso comunicativo, porque ya vamos a ver más adelante que esto nos ayuda a complementar el mensaje que nosotros queremos transmitir para que sea entendido de mejor manera. Claro que sí. En este caso, del ejemplo que nos dio el pastor Mario, ¿el canal cuál sería? Mis manos. El código de señas. Correcto, perfecto. Yo utilizo, excelente, utilizo ese canal, ¿sí? Y que obviamente recordemos que el lenguaje de señas, las personas que lo dominan, ¿ok?
es otro proceso de códigos que utilizan para poder transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, claro que sí. Dentro del contexto, que es el siguiente elemento que vemos, son las circunstancias que rodean el hecho comunicativo. Ok. ¿Yo en qué circunstancias me encuentro para transmitir el mensaje? ¿Ok? Entonces, en este caso, como el pastor dice, bueno, pues yo estaba en Canadá, no conozco muy bien el idioma, pero bueno, pues siempre me doy modos de hacer que me entienda la otra persona, ¿ok? Entonces, es importante establecer, bueno, pues en qué contexto yo me encuentro para saber qué es lo que puedo utilizar y qué es lo que también no puedo hacer para transmitir el mensaje, ¿ok? Por lo tanto, el contexto viene ligado con el referente porque, bueno, pues es todo aquello, toda la realidad percibida y todo lo que comprende el mensaje, ¿sí? El contexto y el referente se refiere al entorno en el que yo me encuentro para elaborar mi mensaje, ver por qué canal, por qué medio, por qué código, en qué código lo voy a transmitir, ¿sí? Y a qué personas, ¿sí? En qué entorno me encuentro para yo saber cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, a un bebé, ¿sí? Bueno, tengo que ponerme siempre en contexto, ¿no? Bueno, pues estoy con bebés, tengo un niño pequeño, entonces, muy bien, ¿qué canal voy a utilizar? Tal vez más mis señas, tal vez le muevo más la boca, ¿sí? El código, todo eso es importante para yo poder transmitir una información, ¿ok? Entonces, cada uno de estos elementos debemos saber, bueno, pues, en qué contexto, en qué entorno me encuentro para yo poder producir qué canal, qué código, el mensaje que quiero transmitir y obviamente yo como emisor elaborarlo de la mejor manera para que sea comprendido. ¿Ok? Listo, entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Tenemos claro los elementos que intervienen dentro del proceso comunicativo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Es el momento de que usted intervenga, hable, me diga todo bien, ¿no? Continúe. Sí, sí, estamos entendiendo ahí poco a poco y seguramente cuando lo volvamos a revisar lo vamos a entender mucho mejor todavía, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, señor Alejandro. ¿Ok? Listo, entonces, miren, estos elementos tal vez usted ya los había escuchado, ya los había conocido, ahora con un poco de profundidad también, y claro, viendo la importancia que cada uno de estos elementos tiene en el proceso comunicativo, ¿sí? Este proceso es algo que nosotros lo realizamos a diario, ¿sí? Todos los días estamos manejando este proceso. Yo me convierto en emisor, al igual que puedo darme la vuelta y puedo ser el receptor, puedo enviar el mensaje, ¿sí? Utilizo el código, un canal. Todo es importante en el proceso comunicativo, ¿ok? Entonces, aquí está, ¿sí? La descripción de cuál es el proceso, cuál es la guía que se da en el proceso comunicativo, ¿sí? Emisor, receptor, mensaje, codificación, el referente, sí, el canal, todo este proceso es el que nosotros lo realizamos a diario, ¿ok? Entonces, aquí viene una parte importante. Dentro de el proceso comunicativo, es importante que nosotros sepamos el sistema de comunicación, ¿ok? Y tenemos para esto cuatro sistemas de comunicación que ustedes pueden ver: horizontal, vertical, no verbal y verbal, ¿ok? Entonces, el no verbal le vamos a dejar ahí un ratito porque es el que nos vamos a ampliar en la parte posterior, ¿sí? Y bueno, pues empezamos con el sistema de comunicación horizontal. No es lo mismo mantener una conversación con un niño, con un adolescente, que bueno, pues en este caso ustedes tal vez entre pastores, entre, yo qué sé, entre misioneros, entre personas de su mismo nivel jerárquico, ¿ok? Entonces, cuando nosotros utilizamos un sistema horizontal, ¿sí? Estamos hablando con personas del mismo nivel jerárquico, la misma nacionalidad, misma cultura, mismo idioma, ¿sí? Mismos ideales en este caso también, inclusive, ¿sí? Inclusive, aquí también tiene que ver mucho eh, con, con el nivel de estudio que tiene una persona. Como les decía, no es lo mismo llevar una conversación, ustedes que me imagino que tal vez han trabajado con adolescentes también, no es lo mismo hablar con un adolescente que tener una reunión con pastores, ¿sí? Con misioneros, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted utiliza un vocabulario diferente,
porque usted utiliza una forma diferente de transmitir el mensaje, ¿ok? Entonces, son situaciones diferentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo mantengo una conversación horizontal cuando usted realiza el proceso comunicativo con personas de su mismo nivel jerárquico? ¿Verdad? Que digo, no clase, no estatus sociales, sino nivel jerárquico en el caso, en este proceso de que usted hable con pastores, con misioneros, como le decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted también aquí va a utilizar tecnicismos. ¿Qué significan los tecnicismos? Obviamente palabras que van relacionadas con su profesión. Por ejemplo, por aquí alguien me dijo, yo soy electricista o algo así. Si me empieza a hablar, por ejemplo, yo qué sé, de multímetros, de cables, de extensiones, de conexiones, ¿sí? Tal vez yo no le voy a entender mucho porque son tecnicismos que utiliza en su ambiente de trabajo, ¿ok? Y si ustedes en este ámbito, también en el ámbito pastoral, empiezan ustedes a hablar ahí sí me cogieron en curva, de cuáles serían los tecnicismos que ustedes utilizarían en este entorno, que tal vez para otras personas sea difícil. Yo qué sé, por ejemplo, si me habla de sermones, si me habla tal vez de cartas pastorales, si me habla, por ejemplo, de ministerios, si me habla tal vez de qué más puede ser, qué otras palabras técnicas que usted utiliza en este entorno me podría dar ejemplo, que para otras personas tal vez sea difícil, digan, no, tal vez esto no lo van a entender. La gran comisión. Por ejemplo, muy bien. Si me pregunta eso ahorita, yo le voy a decir cero porque no sé yo qué significa. Pero mire, a eso me refiero cuando hablamos del sistema de comunicación horizontal. Que si usted habla de esos temas tal vez con otras personas, no es que no vaya a entender. Si usted lo explica, claro que sí. Pero siempre va a tener un poquito de conflictos, ¿sí? Al momento de transmitir ese tipo de mensajes. Por eso usted, en este caso, ¿cuál sería que me dijo Ángel, ¿cuál sería la otra palabra fácil para que yo entienda, por ejemplo? Con respecto a la gran comisión. Ajá. Bueno, es sinónimo de cumplir la tarea que Cristo ordenó. Perfecto, muy bien. Si está en un nivel jerárquico con pastores y están en una conferencia y están hablando de esto, claro que le van a entender. Pero en este caso, a mí dijo esto y yo dije, Dios mío, ¿qué significa eso? No sé. Entonces, utiliza otras palabras fáciles para transmitir el mismo mensaje. ¿Cambió la idea? No, es lo mismo, simplemente en otras palabras. Entonces, a eso se refiere el sistema horizontal, que usted puede utilizar los tecnicismos, pero usted sabe con qué personas, usted sabe con quién va a desarrollar ese proceso de comunicación, ¿ok? Y cuando utiliza el vertical, que son personas de diferente nivel jerárquico, diferente idioma, diferente cultura, entonces ahí utilizó la otra expresión. Perfecto, entonces ya ve que usted sabe en el proceso horizontal, porque usted ha realizado sistemas de comunicación horizontal y vertical, sabe con qué personas utilizar sus tecnicismos y sabe con qué personas, bueno, pues de otra forma para que me entienda, ¿ok? Sí, entonces, mire, ahí se hace este sistema de comunicación. Usted hace un sistema de comunicación vertical con alguien que no conoce sobre en este caso, los tecnicismos del ámbito pastoral, y horizontal con que, bueno, pues ahora sí, si hablo de esto, me va a entender. Si yo digo esto, me va a comprender, ¿ok? Es como les decía, no es lo mismo hablar o dialogar con un grupo de niños, con un grupo de adolescentes, que tener una conferencia, que tener una reunión entre pastores, yo qué sé, en este caso hablemos también, pongamos otro, entre electricistas, entre policías, entre bomberos, porque cada uno tiene sus palabras, sus tecnicismos para poder expresarse. ¿Ok? Listo, hasta ahí estamos claros, horizontal y vertical. ¿Sí? Perfecto, continuemos. Y dentro del sistema de comunicación también vemos el no verbal y el verbal. Vamos con el verbal, que es el más fácil porque, bueno, pues se basa en la palabra, ¿ok? Va mucho más allá de los simples displays audibles, ¿sí? Yo utilizo mi boca, mi voz, ¿sí? Para que el mensaje sea comprendido.
¿sí? O sea, va mucho más allá el de yo poder comprender el mensaje, sino saber cómo transmitir a las personas. Y ustedes como pastores saben cómo llegar a las personas, ¿sí? A través de su comunicación verbal, ¿sí? Llegar hasta ese punto donde, bueno, pues toco corazones, desde la palabra, en este caso, en su caso, ¿no? Tiene la capacidad de poder llegar de esa forma a las personas. Obviamente dominando, como veíamos anteriormente, cada uno de los elementos de la comunicación verbal. ¿Okay? Fácil, la que todos dominamos, comunicación verbal. Yo transmitir el mensaje a través de mi voz, de mi boca, ¿sí? Para que el mensaje se produzca y se comprenda. ¿Ok? Y el no verbal. ¿Ok? La comunicación no verbal, como dice ahí, es innata, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros aprendemos por imitación, por movimientos, ¿sí? E interviene todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y ya vamos a ver aquí en la parte más adelante, ¿ok? Que claro, la comunicación verbal, recuerda, la comunicación verbal puede ser oral y escrita. ¿Ok? Ya sabemos que la oral es la que nosotros, es la forma más natural en la que nosotros hablamos, porque es la que primero utilizamos. Lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Cuando estamos en la etapa de 0 a 2 años, es lo primero que aprendemos a decir, ya sea mamá o papá. Eso es lo primero que hacemos. Y después viene el proceso de la comunicación escrita, que bueno, pues ahí sí ya es un proceso más sistemático, un proceso más guiado, porque ya son estrategias de aprendizaje, estrategias en las que nos enseñan los maestros a poder escribir, a poder realizar una oración para transmitir el mensaje. ¿Ok? Entonces, fácil, la comunicación verbal tiene dos, comunicación oral y escrita. ¿Ok? Eso principal en la comunicación verbal, ¿ok? Y ahora sí, viene la comunicación no verbal, ¿ok? Porque en la comunicación no verbal nosotros tenemos códigos, ¿ok? Y como les decía, cuando nosotros utilizamos la comunicación no verbal, estamos utilizando desde nuestro rostro, nuestras manos, nuestro cuerpo, porque a veces una expresión dice más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Cuando su esposa, cuando su esposo está enojado, usted mejor no habla porque tal vez va a reaccionar mal, ya sabe cuando está enojada, ya sabe cuando algo le molesta, inclusive sabe cuando está preocupado, ya se sabe cuando uno convive ya mucho tiempo con una persona o con alguien que usted tiene mucha confianza, ¿sí? Sabe cuando algo le pasa, cuando está feliz, cuando está triste, preocupado, no preocupado, usted sabe, ¿ok? Y estos elementos nos ayudan a nosotros a complementar el mensaje que queremos transmitir, ¿ok? Como nos decía en el ejemplo el pastor antes, ¿no es cierto? Yo tuve que valerme de las señas para que me entienda lo que yo quería, ¿sí? Y tenemos que valernos de las señas para complementar el mensaje que queremos transmitir. Entonces, dentro de la comunicación no verbal, tenemos la kinésica, la proxémica y el paralenguaje, ¿sí? Entonces, vemos la kinésica, el rostro, la postura, la mirada, todo lo que tenga que ver con nuestro rostro, ¿ok? Desde que estoy feliz, desde que estoy triste, desde que estoy enojada, desde que estoy, inclusive a veces, la forma de sentarme. Ay, cuando vemos a un adolescente sentado de esta forma, ay, no, no tiene modales, no tiene educación, muchas cosas ya pensamos, ¿sí? Inclusive ya desde la forma en que se viste, uy, no, esta muchacha así, todo vemos, porque nuestro cuerpo también habla por nosotros. No debemos olvidarnos esa parte, ¿sí? A veces yo les he decir a mis alumnos, bueno, pues trate de no hacer muchas expresiones porque su rostro ya me dice mucho y a veces hay que no llegar a la exageración, ¿sí? Recordemos que nuestro rostro es parte importante en el proceso comunicativo, ¿sí? Es muy importante. Ahora, mi mensaje verbal tiene que ir acorde con mi rostro, ¿no es cierto? No voy a estar enojado y mi rostro va a estar feliz, ¿no? Entonces, tiene que haber una concordancia entre mi mensaje verbal y entonces, es importante tomar en cuenta esa situación, ¿eh? La postura, mi rostro,
mis elementos, ¿sí? Todo lo que corresponde a mi rostro es importante, ¿ok? Por aquí tengo un micrófono prendido, déjame buscar cuál es. Aquí, listo, muy bien. Entonces, es importante yo saber también controlar, ¿sí? Controlar los movimientos de mi rostro, ¿sí? A veces a veces ya no nos damos ni cuenta. Sí, estamos pensando y tenemos ya aquí ya la frente arrugada, ya tenemos, ya nos sale todo, estamos pero así. Nuestro rostro habla mucho. Acuérdense esa parte, nuestro rostro habla muchísimo, ¿sí? Entonces, es parte importante. A veces, como les digo, no es necesario transmitir un mensaje verbal. Ya solo hace falta ver su rostro para saber qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere mencionar, qué es lo que piensa, ya sabemos, ¿sí? Entonces, recuerde que su rostro debe ir acorde a lo que usted va a mencionar, a su mensaje, al mensaje que usted va a transmitir, ¿sí? Y la proxémica, que es muy importante, en este caso, los movimientos físicos, ¿sí? Que de igual forma nos ayudan a complementar el mensaje que queremos transmitir y en ciertos casos, bueno, pues a, a reemplazarlo por las palabras. Por ejemplo, si yo hago este movimiento, ya sé, o me está saludando o se está despidiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, ya a veces no hace falta que hable yo. ¿Cómo están? Buenos días. Mis manos expresan mucho, ¿sí? Entonces, ahora, todos los movimientos de mi cuerpo, recuerden, me ayudan a complementar el mensaje que yo voy a transmitir. Cuando algo que yo digo no se entendió de la mejor manera, a veces me toca actuar, ¿no es cierto? Y empiezo a, bueno, mira, así hacía el perrito, ¿ok? Y empiezo yo a dramatizar. ¿Mi cuerpo me ayuda a transmitir el mensaje? Claro que sí. A veces tenemos que valernos de eso. Miren, Dios nos dio dos manos, dos piernas, unos vellos, todo nos dio para que podamos complementar el proceso de comunicación. Entonces, esto es muy importante, ¿ok? ¿Sí? Y complementado a todo esto, ¿sí? Viene el paralenguaje, ¿ok? Que es el tono de la voz, que es el ritmo de la voz, que son las mímicas y que es el sonido, ¿ok? El tono de voz, ustedes que son pastores, que tal vez hablan a 50, 60 personas, ¿de qué se valen para que se escuche a todos? Del micrófono, ¿no es cierto? Pero aún así, a veces el micrófono no, que se escucha muy alto, no, que está con eco el micrófono, no, que muchas cosas pueden pasar, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren, el tono de voz, vamos a empezar primero por el tono de voz, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tono de voz ayuda a que mi mensaje, recuerde, todo tiene que ver con la transmisión del mensaje, ¿sí? Si yo tengo un tono de voz bajito, así chiquito, no me van a escuchar, así no se le escucha, ¿sí? Entonces, obviamente, si no se me escucha, no van a saber qué es lo que quiero transmitir, ¿no es cierto? Entonces, el tono de voz es muy importante. Saber que sí, si yo estoy en un espacio amplio, bueno, pues yo tendré que alzar más mi voz porque tengo varias personas que me están escuchando, ¿sí? Si yo estoy en un lugar cerrado, bueno, pues tendré que moldear mi voz, bajar el tono de mi voz para que no se escuche mi voz tan fuerte, ¿sí? Para que no genere incomodidad también. Entonces, yo saber en qué momentos alzo la voz, ¿ok? Inclusive, cuando usted dice algo importante, ¿sí? Me pongo en el lugar de ustedes, en algún sermón, cuando usted quiere enfatizar algo, ¿qué hace? Levanta la voz, ¿no es cierto? Me imagino yo, tal vez, no sé, si me equivoco ahí me corrigen nomás, ¿no? Me imagino que usted alza la voz porque esa parte que usted está mencionando es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, usted sabe, mire, cómo hacer ese proceso de que, bueno, pues alzo mi voz, bajo mi voz, saber en qué momentos lo hago, ¿sí? Y con qué personas también lo hago, ¿ok? Porque tenemos en cuenta que muchas veces tenemos la mala interpretación de que cuando uno alza la voz, ya está enojado, ya le hicieron enojar, ya algo le pasó, no, pero muchas veces en este caso, en el ámbito pastoral, tal vez usted hace ese proceso porque, bueno, pues lo que quiere enfatizar es muy importante y quiere que, bueno, pues en esa parte todos le presten atención, ¿sí? Entonces, es importante el tono de la voz. El ritmo de la palabra también, ¿sí?
Porque, ¿qué pasa? Que muchas de las veces las personas hablan demasiado rápido, ¿sí? Y ahí es cuando hay una distorsión del mensaje y yo no entiendo, ¿sí? ¿Les ha pasado? Ustedes que la mayoría son de la costa, por lo que pudieron decir al inicio, madre mía, yo sé que a los de la costa hablan muy rápido, ¿sí? Y a veces cuesta entender y comprender el mensaje. ¿Por qué? Por ese pequeño elemento del ritmo de la voz, ¿sí? Inclusive también no es necesario que sea de otra provincia en este caso, sino que también, por ejemplo, de los nervios, ¿sí? Cuando estoy nervioso empiezo a hablar muy rápido, ¿sí? O cuando estoy nervioso empiezo a hablar más despacito, ¿sí? A veces usted, si es que tiene hijos, si es que tiene nietos, sobrinos, lo que es usted, ya, y cuando conoce bien a la persona, yo ya sé que me está mintiendo, porque uno la parte kinésica, no me está viendo a los ojos. Y porque dos, empezó a hablar muy rápido y empezó a tartamudear, ¿ya? Ven que los elementos, a veces nuestros elementos corporales nos delatan también, ¿sí? Entonces, mire, es importante ese proceso. Que mis contactos no encuentren Los sonidos son importantes también, ¿sí? En este proceso comunicativo y al final las mímicas, ¿sí? Cuando yo hablo de mímicas, hablo de que nosotros en el proceso de comunicación también utilizamos nuestras manos, así como cuando alguien da una poesía y empieza a mostrar cosas y a mover sus brazos, ¿sí? No quiere decir que nosotros también hagamos un uso excesivo de eso mientras hablamos, ¿no? Verán, la comunicación es el proceso, no, pero sí me valgo de mis manos para yo poder soltarme, para yo poder hablar, para yo poder expresarme, saber cuándo utilizo mis manos, ¿ok? ¿Sí? Es importante también. Muchas veces la proxémica, que son nuestros movimientos físicos, ¿sí? Muestran a la otra persona si está intranquilo, si está nervioso, si está preocupado, porque muy bien, a ver, la persona que está al lado mío empieza a mover la pierna, empieza a mover la pierna y digo, ¿será que está preocupado, está nervioso, algo le pasó? No hace falta que la otra persona me diga, ¿estoy nervioso o estoy preocupado? Simplemente con ese accionar de los movimientos físicos, yo sé que tal vez algo le pone intranquilo, algo no está bien, algo le pasa, está preocupado, está nervioso, algo, ¿sí? ¿Hizo falta que me diga algo? No, yo simplemente con el ver los movimientos de su cuerpo ya pude interpretar eso, ¿sí? Entonces, miren la comunicación no verbal es súper, súper, súper importante en este proceso, ¿sí? Y los que dominan el poder ver este tipo de acciones corporales les ayuda mucho, ¿sí? Les ayuda mucho para saber, bueno, pues, inclusive para ayudar a las personas, algo le pasó, cuando está así le pasa esto, cuando tiene esto le sucede esto, ¿sí? Es muy importante cuando usted ya tiene un tiempo o lleva tiempo conociéndole a la otra persona, ¿sí? Es importante fijarnos en esos pequeñitos detalles que a veces se nos olvidan, ¿sí? Y que hay otros que sí están, pero muy pendientes de esa parte, ¿ok? Entonces, el paralenguaje, sí, el paralenguaje, todo lo que habíamos visto, tono de voz, ritmo de voz, los sonidos, las mímicas, es importante en el proceso de comunicación oral, ¿sí? Cuando usted transmite el mensaje, es importante que aplique todos estos elementos para que su mensaje se entienda de la mejor manera. Y hay que tomar en cuenta que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿sí? Y que necesitamos la ayuda de otras personas que nos hagan ver esos pequeños errores, ¿sí? Que a veces nosotros cometemos. Mira, no hagas esto, no hazlo de esta forma porque te va a ir mejor. A veces yo tiendo a hablar muy rápido también y a veces habla y digo, pero profe, porque ya me han dicho, profe, hable un poquito más despacio. Bueno, sí, porque a veces me embalo y ahí empiezo a hablar mucho. Entonces, me ha pasado también y es importante que tengamos esas críticas constructivas también. Ustedes miren que son personas que trabajan, bueno, que están frente a varias personas y que ellos todo ven, ¿sí? Todo ven. Hay que tomar en cuenta una parte en esto también, que las demás personas, aunque parezca mentira, todos nos ven, ay, el pastor vino así, el pastor hizo este gesto, el pastor está así, ¿sí? Entonces, son cositas que a veces, ¿sí? Debemos cuidar yo digo más, en nuestro rostro,
¿sí? Nuestro rostro a veces nos delata y habla mucho, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esas situaciones, ¿ok? Listo, entonces, hasta aquí preguntas. Tenemos claro lo que es la kinésica, tenemos claro lo que es la proxémica, tenemos claro lo que es el paralenguaje. Preguntas, dudas, inquietudes, aportaciones también, si usted quiere hacer, lo puede hacer. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, vamos al siguiente, ¿ok? Los enfoques para la comprensión, ¿sí? De los mensajes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el enfoque gramatical, el enfoque funcional, procesual y el contenido, ¿sí? Cada uno de estos enfoques no nos vamos a detener mucho en esta parte porque, bueno, pues todo es dependiendo del enfoque que usted quiera dar el mensaje, ¿ok? Entonces, obviamente, si yo quiero transmitir un conocimiento, en este caso, como se enfoque gramatical, para que aprendan a escribir, para que aprendan el dominio de la lengua, ortografía, caligrafía, bueno, pues lo haré de una forma, ¿sí? Yo quiero que el enfoque sea funcional, que aprendan a escribir a través de la producción de textos, escritos, comprensión, lo haré de otra cosa. En este caso, ¿sí? Ustedes que son pastores, lo harán en un enfoque de contenido, sabiendo, bueno, pues qué es lo que ustedes van a transmitir, ¿sí? Es decir, cuál es el mensaje, el elemento que ustedes quieran transmitir a través de la comunicación oral a otras personas, ¿sí? Entonces, estos enfoques van dirigidos dependiendo, obviamente, a lo que usted quiera transmitir, ¿sí? Si usted va a dirigirse hacia jóvenes, obviamente su enfoque va a ser diferente. Si estoy mal ahí me corrigen, ¿no? Si usted va a dirigirse a jóvenes, tal vez su enfoque sea diferente, el mensaje que usted va a transmitir sea diferente, que si usted va a transmitir, bueno, pues el mensaje a un grupo de personas adultos mayores que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se crearon también las etapas, ¿ok? Niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos, porque cada uno pasa por una etapa diferente y necesita adquirir conocimientos de lo que le pasa en su entorno, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces es importante enfocarnos muy bien qué es lo que queremos transmitir para hacer uso de cada uno de los elementos y que nuestro mensaje se transmita de la mejor manera, ¿ok? Y para terminar, ¿ok? Para terminar me gustaría hacerlo con esta frase que dice: las palabras no se hicieron para leerse, se leen para comprender, ¿sí? Una vez más, las palabras no se hicieron para leerse, se leen para comprenderse, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos ser buenos receptores, decodificar muy bien el mensaje, ¿sí? Para que las personas también, bueno, las personas que yo quiero que aprendan, lo hagan, ¿sí? Lo que yo quiera transmitir sea comprendido y entendido de la mejor manera. Mucho más ustedes que son pastores, que transmiten un mensaje de verdad, que transmiten un mensaje diferente, ¿sí? Que llega al corazón de las personas. Es importante que sepan cómo guiar, cómo transmitir el mensaje, ¿sí? Para que las demás personas puedan comprender y entender, ¿ok? ¿Sí? En esta parte es importante, ¿ok? Entonces no se olviden, las palabras no se hicieron para leerse, no es leer por leer, no es simplemente hacerlo, sino para comprender, ¿sí? Porque en la Biblia, que ustedes utilizan mucho, ¿ok? Hay que analizar, ¿sí? Porque un versículo, si se lo interpreta, dice mucho, ¿ok? Entonces ahí está, no es solo de leer, sino de comprender, de analizar, de saber qué es lo que quiere decir, de saber qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero que las otras personas aprendan y entiendan, ¿sí? Entonces, quedémonos con esta frase, ¿sí? Con esta frase y hasta aquí. Quiero que me digan qué tal, eh, qué les pareció la clase. Bueno, antes de eso, si todo está claro, si todo está comprendido, si hay algo que tal vez no quedó claro o si hay algún aporte que ustedes quieran hacerlo, bienvenido sea, ¿sí?
Y si no, pues ahí vamos a la otra parte, qué les pareció, qué es lo que más podemos hacer para que ustedes también participen, porque yo me gasté la garganta, mentira. Entonces, creo que me digan esa parte. Bueno, primero si todo está comprendido, si quieren hacer algún aporte extra, me gustaría mucho, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo. Y si no, pues vamos a la parte de dialogar también. ¿Qué tal les pareció? ¿Aprendieron o no o algo hoy? ¿Sí? Cuéntenme un poquito. Profesora, Dígame. el enfoque es más o menos sinónimo de introducción. Ok. El enfoque es sinónimo de introducción, pero la palabra, a ver, sigue, dígame. ¿Algo más me iba a decir? ¿No? Bueno, a ver, cuando hablamos de enfoque y de introducción, bueno, pues, bueno, siempre es dependiendo del ámbito de introducción, ¿no? Porque es diferente. Yo utilizo obviamente en qué ámbito, ¿no? En la introducción, dependiendo que, si yo voy a dar la introducción a un tema, ¿qué significa? Obviamente, yo poder decir qué es lo que voy a hablar. En este caso, como les dije yo al inicio, ¿no es cierto? Pues vamos a hablar de los fundamentos de la comunicación, elementos, comunicación verbal, no verbal, los sistemas de comunicación, los elementos de la comunicación, eso es dar una introducción. Pero mi enfoque, ahí va lo que al inicio uno de los pastores me decía, bueno, profe, la materia de lenguaje y comunicación va enfocada, va direccionada a qué? A la parte secular de manera general o va direccionada a la parte vamos a ponerla religiosa, ¿ya? Entonces, él les decía, bueno, pues este enfoque es de manera general para aprender tips, de manera general en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Pero la introducción, bueno, pues es diferente, es dar, como su nombre lo dice, ¿no? Introducir al, ¿sí? Y el enfoque es diferente. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aportes, Sí, profesor. dígame. A veces uno utiliza para comunicarse modismos, o sea, Motivo. palabras que a veces son rebuscadas o de uso común. Por ejemplo, yo puedo decir, la profesora dio la clase muy chévere. Como son palabras que uno la utiliza comúnmente, a veces los familiariza, ¿no? Y las familiariza entre los hermanos también. Y no es que me estoy expresando mal, sino que le quiero demostrar simpatía también. Entonces hay una serie de palabras así que se pueden utilizar también, ¿verdad? Perfecto, ajá, excelente. Esas palabras, sí, claro que las podemos utilizar. ¿Por qué? Porque como dice el pastor Julio también, bueno, pues esas palabras nos ayudan a crear un ambiente de confianza también con las personas que estamos tratando, ¿sí? Entonces, y obviamente, como dice, bueno, pues yo sé con qué tipo de personas tratar con esos modismos, ¿sí? Con quienes sí, con quienes no, entro en confianza, genero un ambiente, ¿sí? Diferente, más relajado. Inclusive yo sé que tal vez ustedes en algunos de sus sermones también utilizan modismos. ¿Por qué? Porque ese es el ser de ustedes, porque ustedes, bueno, pues como pastores tratan de empatizar con la gente, de demostrarles que, bueno, pues no por el hecho de ser pastores son perfectos, ¿sí? Que todos tenemos errores, que todos tenemos equivocaciones, etcétera, etcétera, y que, bueno, sí, podemos dialogar de esa forma, claro que si utilizamos en el proceso de comunicación estos modismos, claro que sí, lo puede utilizar usted también, sí, lo puede hacer, perfecto, sí, muy bien, esa es una parte muy importante en la parte del proceso de comunicación. Muchas gracias, Pastor Julio, por su intervención. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? Todo estuvo claro. Y ahora sí quiero que, ahora sí me cuenten
poquito, ¿cómo se sintieron el día de hoy? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Profe, ¿sabe qué? Para la próxima hagamos esto, mencionemos esto. Cuéntenme un poquito más, ahora sí ya relajados, todos relajados, y cuéntenme esa partecita, porque bueno, pues para mí es muy importante, eso me ayuda mucho también a mí a mejorar como docente, y como yo les dije al inicio, am, en estas clases yo voy a aprender mucho, muchísimo de ustedes, al igual que ustedes de mí, tal vez no mucho, pero yo sí, yo siempre digo, yo aprendo mucho más de mis estudiantes y eso es lo que a mí me llena también. Entonces, cuéntenme, ¿cómo se sintieron? ¿Todo bien? ¿Algo en lo que haya que mejorar? ¿En lo que quiera que para la siguiente clase? No sé, cuéntenme un poquito. Sí, está bien, Bueno, yo creo que así que siga nada más, siga nada más. ahí vamos, poco a poco entendiendo. Hay veces cosas que en las cuales no hemos estudiado tal vez. Entonces es necesario que aprendamos también, ¿no? Y ahí vamos a aprender. Está bastante claro, yo creo que sí está bastante claro. Además de que tenemos que, bueno, a mí a veces de una sola vez no se me queda todo, pero tengo que volverlo a revisar. Ya allí, bueno, ahorita estoy aquí en el teléfono y hay las letras un poco pequeñas, pero ya cuando ya esté en la computadora, que ahorita está mi hijo, entonces ahí la voy a revisar otra vez y voy a tratar de asimilar mucho, mucho mejor también lo demás también, ¿no? Que me Eso, falte. muy bien. Qué chévere. Muchas gracias por darle, Alejandro. Y por aquí también, alguien ahora sí. Y sobre la lista, ¿sí también va a tomar lista ahora o? Sí, no se preocupe, como la clase igual está grabada, sí, no se preocupen, ya tenemos las personas quienes se conectaron el día de hoy, así que no se preocupe, están en lista. Ya, bien, bien. Listo, ahora sí. Amén. Bueno, para mí, Rebequita, excelente Claro que tema, ¿no? Es un tema secular y es un tema que encaja aquí como nosotros que estamos trabajando en la obra del Señor también. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Entonces debemos aprender, ¿no? Esa comunicación oral escrita que sea pues buena. Como dice, incluso en la Santa Biblia dice que la palabra da vida o mata, porque incluso nosotros cuando hablamos y es difícil después de recoger esas palabras, entonces tenemos que aprender. Este tema para mí muy bueno, excelente, bonita clase. Para mí, perfecto. Siga con ese mismo, las demás clases, con el mismo material que está, con las diapositivas muy claras. Para mí, muy buena clase. Le agradezco infinito. muchas gracias también, esas palabras a mí también me llenan. Muchas gracias. Listo, ¿alguien más que quiera intervenir? Que quiera intervenir antes de cerrar. Muchas gracias, muy interesante refrescarnos de esta manera y le animo, como ya dijo una compañera allí, a que con el mismo entusiasmo pueda seguir enseñando. Pero muy interesante porque es una de las áreas en que nosotros como pastores, como predicadores, utilizamos mucho y debemos utilizarla bien. Así que buenas herramientas y que Dios me la bendiga así. Muchas gracias, Ángel. Qué lindas sus palabras. ¿Alguien más que quiera intervenir? Un minutito, todavía no se ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Última oportunidad, ¿no? Listo. Para mí, para mí ha sido muy excelente su explicación. He aprendido mucho más de lo que sabía a través de lo que usted explica. Muy bonito. Muy bien, muchas gracias, Pastora Joe. Listo. Creo que alguien más. ¿Alguien más? Sí, Y agradecerle a la maestra Raquel. La comunicación es importante y nos enriquece para mejorar en todas las áreas. ¿No? Gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Listo, a ver, Sí, por acá profe, nuestro pic. A ver, está Bruno. muy bien explicado y bueno, como la mente es frágil, tenemos ya ahí las diapositivas para volverla a repasar, entonces yo creo que no hay problema, pero lo que está explicando está muy bien. Aquí, Gracias, Dios me muchas bendiga. gracias.
Gracias, muchas gracias. Y acá es el profesor Víctor que iba a hablar. Sí, bueno, primero saludarles a todos mis hermanos, disculpándome la señal es un poquito difícil, también estaba en servicio y ya se me dificultó, pero lo que logré escuchar y captar, excelente, muy buenas pautas, las indicaciones, porque en realidad necesitamos manejar un léxico, tanto el verbal como lo que nos mencionaban, ¿no? Para poder pues desenvolvernos con diferentes tipos de personas que manejamos dentro de una congregación, porque no solamente nos dirigimos a un pueblo de pronto solo laico, también tenemos gente profesional, gente que tiene mucho conocimiento, abogados, arquitectos, ingenieros, doctores. Entonces, en realidad es importante, pues, como siervos de Dios, capacitarnos y como dice la palabra en el libro de Daniel, ser 10 veces mejores, así como lo fue Daniel, y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, a prepararnos. Así es que familia, estamos ahí unidos en esta preparación, en equipo, avanzando y gracias por eso y felicitando al Instituto Bles por las buenas elecciones que tiene de los profesores para podernos enseñar. Muchas gracias, muy reconfortables sus palabras. Bien, no sé si alguien más. No sé si alguien más. Maestra Rebeca, ¿no? Sí. Mucho gusto. Sabe que muy contenta, una clase muy interesante y gracias a su amor, su paciencia también por enseñarnos pausadamente. Así es Bien. que nada, todo bien, pero lamentablemente no pude estar los primeros minutos que estaba fuera en la calle y recién estaba llegando. Así es que no sé si usted puede decirme cómo sería el tema de la clase y algo de la introducción que tuvo, Ah, sí, pero cómo se llamaría esta clase, etcétera, o este curso, pero todo lo que pude captar a sí mismo, muy, muy interesante. sí, listo, no se Gracias. preocupe. Recuerda, esta clase es comunicación oral y escrita y el primer tema que revisamos fueron los fundamentos de la comunicación oral y escrita. Con todo, miren, gracias que Ya, la reunión está grabada, quedó grabada perfecto. y si usted lo quiere revisar otra vez, pues lo puede hacer. Yo cuando cierre la sesión, voy a subirlo para que usted pueda revisar la información otra vez, así que no hay ningún problema, ¿ok? Perfecto, gracias, muy amable, No se un preocupe. gusto. Igualmente, ¿sí? Entonces, si no hay nada más que decir, nada más que mencionar, el día de hoy como se portaron también, todos participaron, no les voy a dejar tarea. Hoy no, sí, hoy no, pero sí les quiero decir que en las siguientes clases, ¿sí? Y la siguiente clase, al inicio de la clase, bueno, ustedes que también ya empiecen a familiarizarse más con la plataforma, me gustaría ponerles cuestionarios, me gustaría ponerles actividades cortitas y facilitas. Sé que algunos de ustedes me dijeron que tienen algunos problemas con con la tecnología y bueno, pues yo sé mandar muchos trabajos en tecnología, en computadora, pero vamos a ir a hacerlo progresivamente, ¿sí? Viendo con que ya estén ustedes bien también familiarizados con esto. Entonces, el día de hoy, simplemente la clase, ¿ok? Y la siguiente semana, pues ahí sí van a tener alguna actividad de la clase del día de hoy, tal vez algún cuestionario que ustedes puedan responderlo, referentes, con preguntas referentes al el tema que hemos revisado el día de hoy, para que, bueno, pues no se olviden, como una evaluación continua, ¿ok? ¿Sí? Algo cortito, facilito, para ver el progreso igual que están teniendo. ¿Listo? Entonces, para mí ha sido un gusto enorme poder haber tenido esta clase con ustedes, un grupo de pastores que sé que está trabajando arduamente, que se ha tomado un tiempo, ¿sí? Un tiempo, porque sé que muchos tendrán sus congregaciones, tendrán servicios, tendrán cosas que hacer y por las cuales trabajar, y el hecho de que se den el tiempo para aprender un poquito más es muy satisfactorio, porque como alguno de ustedes dijo, bueno, pues trabajan para la obra de Dios, entonces eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, gracias por su presencia esta noche, y bueno, pues espero que la siguiente clase que nos veamos igual estén activos.
activos, igual de así de participativos, ¿sí? Y interactuando en las clases, que es lo que a mí me gusta, ¿sí? He disfrutado mucho esta clase, he disfrutado de sus intervenciones y muchas gracias por hacer de esta clase dinámica, ¿sí? Si no hay nada más que decir, si no hay nada más que acotar, muchas gracias por todo, que tengan una buena noche, muchas bendiciones, ¿sí? Y nos veremos en la siguiente semana, ¿ok? Cuídense mucho. Profesora. Gracias. Gracias, Gracias por Bendiciones. todo. Gracias, gracias. Bendiciones, Gracias. cuídense, gracias, Gracias. gracias. Bendiciones. Gracias por